Bienvenidos aprendices a su clase de la unidad didáctica de castellano. Como siempre les saluda su coach Adamis González Ugarte. Pónganse cómodos, por favor, tomen nota de los aspectos más importantes que vamos a estar desarrollando en este tutorial. Vamos a estar conversando de un tema que ya hemos visto en otras oportunidades, porque sé que muchos de los aprendices nos siguen desde el año anterior. Es decir, que vamos a conversar de lo que son las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Son aquellas palabras de las que están compuestas las oraciones, como por ejemplo sustantivos, artículos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, entre otros. Esas clases de palabras o esos tipos de palabras son los que llamamos categorías gramaticales y los llamamos así para poderlos entonces conjugar cada uno en su tipo. Rápidamente les recuerdo que los sustantivos son aquellas palabras que nos sirven para designar los nombres de las cosas, animales, objetos. Vamos simplemente a desarrollar dos tipos de sustantivos comunes y sustantivos propios, entendiendo que los sustantivos comunes son aquellos que nos sirven para designar cualquier nombre de cualquier cosa, de cualquier persona, general, de forma general. Por ejemplo, hombre, mujer, en el caso de los animales, gato, león, ¿ok? Y los sustantivos propios vendrían siendo los nombres propios de esas personas, animales, instituciones, entre otros. Por ejemplo, Pedro, Juan, mi perro se llama, qué sé yo, Rocky. Ese nombre vendría siendo un sustantivo propio. Los adjetivos, recordemos que son las cualidades que nosotros le damos a los sustantivos. Son esas palabras que nos sirven para ampliar la información porque son descriptivas. Por ejemplo, los colores, los tamaños, los números, las emociones son adjetivos. Azul, amarillo, tristeza, alegría, grande, pequeño, vienen siendo adjetivos. Los artículos o determinantes son aquellas palabras que nos sirven para determinar el número y el género del sustantivo que vamos a utilizar dentro de la oración. Por ejemplo, el perro, la palabra el es un artículo y ya nos está determinando que es masculino y que está en singular. Por otro lado, los verbos son las acciones de la oración. Es la palabra más importante, la que no debe faltar. Y ese verbo nos indican, por ejemplo, acciones, nos indican movimientos, nos pueden indicar incluso también sentimientos y condiciones atmosféricas. Por ejemplo, correr, reír, trotar, caminar, bailar, llover. En cuanto a las condiciones atmosféricas, entonces estos son verbos que nos indican acciones y que es la palabra más importante en la oración. Y los adverbios modifican al verbo en cuanto a, puede ser el tiempo, puede ser la cantidad. Son estas palabras que sirven para modificar el verbo. En este caso puede ser temprano, lentamente. Esos son adverbios. Los pronombres son aquellas palabras que nos sirven para sustituir el sujeto en la oración, los pronombres personales específicamente, y que los identificamos, ¿cómo los identificamos? Con un acento. Por ejemplo, el de artículo no lleva acento, pero el, cuando es pronombre que sustituye al sujeto en la oración, sí lleva acento. En este caso, el perro, como ya lo dijimos, no lleva acento, pero si decimos él corrió, ese él que sustituye al sujeto en la oración es un pronombre y lo identificamos porque lleva acento. Asimismo, las preposiciones nos sirven para relacionar palabras u otras oraciones dentro de una oración principal. En este caso, dentro de las preposiciones podemos mencionar de, para, por, entre, vendrían siendo preposiciones. Ahora vamos a observar un ejercicio que voy a desglosar en la pizarra y paso a paso vamos a conocer cómo es el análisis gramatical que ustedes deben realizar para cada una de las oraciones. Esto nos va a permitir conocer si la oración está redactada de forma coherente, lógica y gramaticalmente bien, y de esta forma pues vamos a poder entonces primero redactar de forma correcta y también expresarnos de forma clara. ¿Por qué?
Porque muchas veces no coincide o no concuerdan el número del verbo o del sujeto o de lo que se esté desarrollando en la oración, no concuerda entre número y género porque nos hemos equivocado. Entonces, este análisis nos permite colocar las palabras de formas correctas en cada una de las oraciones. Veamos a continuación, acá en la pizarra, observemos este ejemplo de oración y el análisis gramatical. Voy a explicar dos formas en las que podemos colocar el nombre de las categorías gramaticales. El paso 1 es identificar las categorías o clase de palabras que conforman la oración. Veamos la oración. Ella corre todos los días. Esa es la oración. Ella es pronombre personal. Podemos ir identificando y colocando arriba. Ella es pronombre personal, es decir, arriba de la categoría gramatical. Corre es el verbo. Aquí no nos da, yo pienso que no nos da espacio para desglosarlo, ya lo vamos a ver de la segunda forma, pero deberíamos colocar en qué persona está. En este caso está en singular, tercera persona, ¿ok? Porque se refiere a ella, y está en presente. Todos es un adverbio de cantidad, los es un artículo que está en plural, y días, en este caso, actúa como sustantivo o como nombre, porque son los días. No es día ni noche, sino días. Ok. El paso 2 es identificar cuál es el sintagma nominal y cuál es el sintagma verbal de la oración. Entonces diríamos, o decimos, mejor dicho, ella es el sintagma nominal porque es el sujeto de ¿quién corre todos los días? Hacemos la pregunta, ¿quién corre todos los días? Ella corre todos los días. Ella puede ser sustituido también por María, Juana, Carolina, entre otros. Entonces, ella, que es quien corre todos los días y es el sujeto de la oración, es el sintagma nominal. Lo podemos abreviar de esta forma. Lo que resta, que es a partir del verbo, en este caso, corre todos los días, es el sintagma verbal. Entonces, el sintagma nominal está compuesto por un pronombre personal, pero el sintagma verbal está compuesto por un verbo, por un adverbio, por un artículo y por un sustantivo. Veamos cuál es la otra forma de desarrollar las categorías gramaticales. Repito, lo podemos colocar arriba de la palabra, ¿ok? O lo podemos colocar debajo de la oración de esta forma. Ella, pronombre personal, igual, corre, verbo en tercera persona del singular en presente, todos, adverbio de cantidad, los, artículo que está en plural, días es un sustantivo. Entonces, repito, para hacer el análisis gramatical, lo primero que debemos hacer, o el paso número 1, es identificar las categorías o clases de palabras. El paso número 2 es identificar cuál es el sintagma nominal y cuál es el sintagma verbal de la oración. ¿Cuál es la pista para identificar cuál es el sintagma nominal? Preguntar el verbo, ¿quién lo hace? Cuando responde quién lo hace, entonces ese es el sintagma nominal. ¿Quién corre todos los días? Ella. Ya sabemos que ella o María o Juana es el sintagma nominal, es el sujeto, es de quien se habla en la oración. Y el sintagma verbal está compuesto por una palabra que no puede faltar en la oración y es el verbo, la acción. Si nosotros sustituimos es decir, eliminamos la palabra corre, que es la acción, ella todos los días, sin la palabra corre, que es el verbo, no tiene sentido. Por eso el verbo es la palabra que no puede faltar en la oración. Y a partir de donde se encuentra el verbo, generalmente es donde se encuentra el sintagma verbal. En la pantalla les está apareciendo el reto que ustedes deben realizar y que deben completar a partir de esta información que hemos visto en este tutorial. Tienen dos grupos de oraciones desordenadas, las palabras, que van a hacer, primero deben ordenar la oración y luego aplicar el análisis gramatical, el paso 1, el paso 2, en cada uno de los grupos de oraciones que observan en la pantalla. Aprendices, espero que esta información sea de su provecho y sea de utilidad para todos ustedes. Otra de las cosas es que nos
escuchamos o nos vemos en nuestra aula interactiva para seguir desarrollando cada uno de estos puntos, y pueden ir a la plataforma de Classroom porque ya se encuentra la guía donde van a encontrar detalles de esta clase. Hasta una próxima oportunidad. Se despide su coach Adamis González Ugarte.